El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Saludo a todos los hermanos presentes, saludo a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes, a través de internet, a través de nuestro canal de YouTube, Maestro Mario Barroso. Saludo a todos en el nombre del Señor, deseando que la palabra de Dios, que en esta oportunidad vamos a predicar, que vamos a enseñar, sea de bendición para sus vidas. Hoy estaremos desarrollando nuestro 52º encuentro como Escuela de Formación Ministerial Vida para todas las Naciones. Y hoy estamos entregando la segunda enseñanza acerca del ministerio del Maestro. En esta primera enseñanza que vimos en el encuentro anterior, estuvimos analizando un resumen de lo que es este ministerio, el ministerio sobre la enseñanza, el ministerio del Maestro. Decíamos allí que este es un ministerio que para este tiempo, para esta época que nos ha tocado vivir, se hace sumamente esencial, importante, por causa de lo que Dios viene anunciándonos proféticamente a través de sus santos varones en la antigüedad. Nosotros sabemos que la tierra ha de ser llena del conocimiento de Jehová, que la palabra de Dios ha de llenar todos los rincones de la tierra. Y Dios en este tiempo está levantando como nunca este ministerio de los maestros en todas partes, y vemos cómo surgen cada día más y más hombres y mujeres de Dios dispuestos para la enseñanza. Dios está preparando aún a muchos que van a ser levantados en este tiempo para este fin, porque es el tiempo en el que la iglesia debe ser depurada de muchos errores que viene practicando, de cosas que se nos enseñaron, que estaban mal, que estaban totalmente ajenas a la verdad, totalmente lejos de la verdad. Entonces Dios en este tiempo está trayendo a su iglesia a la verdad. Dios está haciendo que recuperemos el diseño original que Él trazó para su iglesia. Amén. La iglesia de Dios, lamentable y tristemente, en muchas partes aún permanece en oscuridad en cuanto a la verdad. Hay muchas cosas que mucha gente está enseñando, que mucha gente está predicando, y que lo que están es confundiendo a mucha gente en las congregaciones. Pero gracias a Dios, ya muchos se están dando a la tarea de llevar adelante lo que Dios les está enseñando a través de este ministerio del Maestro en este tiempo y en todas partes del mundo. Le doy gracias a Dios que mi vida fue seleccionada y escogida por Dios para este fin. Pero Dios me exigió, me demandó para llevarme a este nivel de ministerio, que yo me metiera con Él, que yo pagara un precio de búsqueda, de investigación, de estudio, en fin. Y el Señor, por su Santo Espíritu, me ha revelado muchas cosas, y me ha demandado que estas cosas que Él me ha revelado las comparta con su pueblo, especialmente con sus ministros. Así que esto mismo ha estado pasando con muchos otros varones de Dios en muchas partes del mundo. Dios está trayendo a su iglesia al diseño original. Estamos en pleno cumplimiento de la profecía de Jeremías cuando dijo que busquemos el buen camino. Y el buen camino nosotros sabemos que se llama Jesús. El único camino, el verdadero camino. Amén. Así que hermanos, vamos pues nosotros a disponernos en las manos del Señor a llevar más adelante, cada uno en su sitio, en su lugar, cada uno en su ministerio, en lo que Dios le haya puesto, llevando estas enseñanzas, llevando estas cosas a todo aquel que Dios ponga delante de sus vidas. Amén. Vamos a hacer este trabajo porque es el tiempo para hacerlo. Bueno, estuvimos analizando un resumen en el encuentro pasado sobre lo que es el Maestro. Y en esta oportunidad vamos a darle lugar a analizar lo que no es un Maestro. ¿Ok? Vamos a tratar de entender o de identificar a los falsos maestros, porque lamentable y tristemente
como lo vamos a estar viendo en el desarrollo de la enseñanza, en estos tiempos tenemos muchos hombres y mujeres que dicen ser maestros, que dicen ser apóstoles, que dicen ser profetas, cualquiera de los ministerios, dentro de las congregaciones, enseñando herejías destructivas a la iglesia del Señor. Y entonces es necesario, pues, que nosotros tengamos una visión más aguda para detectar, para identificar. ¿Por qué? Para que a nosotros no nos hagan daño. El fin, el propósito que tuvo el Señor al constituir los 5 ministerios allá en Efesios 4 fue equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el propósito, ¿hasta cuándo duraría? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos engañados por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Pablo decía, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero si salieron de nosotros es porque estaban entre nosotros. Hay mucho falso maestro, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos apóstoles y toda clase de ministerios dentro de la iglesia, haciendo mucho daño a la iglesia. Vamos pues a disponernos en esta hora a analizar lo que nosotros debemos saber para detectar, para identificar a un falso maestro. Hay muchas cosas que ya las hemos visto en el estudio de los otros ministerios y no necesitamos volverlo a repetir, pero sí vamos a darle un toque técnico, por decirlo de alguna manera, a ciertas cosas muy puntuales que debemos conocer, que debemos saber, mientras nosotros hacemos este análisis, este estudio. ¿Ok? Voy a estar leyendo algunas estrofas en la guía y voy a estar desarrollando algunas otras. Bien, les invito a que abran sus guías al segundo capítulo y vamos a estar analizando pues esto en la página número 5. El Nuevo Testamento contiene un gran número de advertencias acerca de los falsos maestros que sin duda aparecerían para tratar de destruir la iglesia de Cristo. Muchos de ellos, sin saberlo, son instrumentos de Satanás para este fin. Creen que ellos tienen la verdad absoluta y la defienden a capa y espada, por lo cual se hace muy difícil poder detectar en ellos el espíritu de error que los inspira. O sea, me explico. Ellos están tan seguros y tan convencidos de lo que están enseñando, de que lo que están enseñando es la verdad, que se ven tan sinceros que a la gente le cuesta identificar el error que ellos están enseñando. Entonces, cuando alguien está tan convencido como aquel que dice una mentira como si fuera verdad, tanto que él mismo cree que la mentira que está diciendo es verdad, así hay gente. Hay gente que habla mentira y ellos mismos se creen esas mentiras como si fueran verdad. Amén. Seguimos leyendo. Iniciando con Jesús y continuando con los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, encontramos fuertes advertencias para que la iglesia esté con sus ojos abiertos y para que sus líderes estén velando en todo tiempo por el rebaño del Señor, defendiéndolos de aquellos los rapaces que vendrían a destruir su obra. Y les invito a que abra sus Biblias ahora para que leamos algunos versículos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, tiempo pasado, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá tiempo futuro, ¿ok? Entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, escuche esto, y muchos seguirán sus disoluciones. Es bien importante, es bien interesante que nosotros destaquemos, resaltemos, entendamos las palabras que se están utilizando en el pasaje que estamos leyendo en la Biblia, ¿ok?
y muchos seguirán sus disoluciones. Son productores de divisiones en la iglesia del Señor. Son personas que cuando enseñan alguna cosa dividen en grupos, apartan a los unos de los otros. Seguimos leyendo y dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Yo no sé si a ustedes les parece, pero a cuántas personas se han encontrado ustedes en el camino por allí mientras ejercen su ministerio, que no quieren saber nada de las cosas del Señor, que no quieren saber nada del Evangelio de Jesucristo, que no quieren saber nada de la Biblia y mucho menos de la iglesia. Maldicen y dicen cosas en contra de nosotros, pensando que la iglesia del Señor es todo eso que ellos piensan que es. Pero lamentablemente la razón de ser, la causa que los mueve a ellos a pronunciar estas herejías en contra de nosotros es lo que han visto, lo que han conocido, lo que han vivido, experimentado con muchos de aquellos que se dicen ser y no lo son. Amén. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Les hago recordar lo que ya en algunas oportunidades hemos dicho aquí, que una de las maneras de nosotros reconocer, identificar a un falso ministro del Señor es que estos siempre vienen buscando qué consiguen, qué se llevan de nosotros. Pero como lo decíamos en el encuentro pasado y lo resaltamos con bastante énfasis, un verdadero ministro del Señor es un regalo que Cristo dio a la iglesia. Y si es un regalo, toda su vida es para bendecir a la iglesia. Entonces no es lo contrario, no es la iglesia la bendición para el ministro, es el ministro la bendición para la iglesia. Y cuando hablamos de bendición, yo no sé cuántos de ustedes conocen lo que significa la palabra bendecir. A ver, ¿qué significa la palabra bendecir? ¿Qué es bendición? Es el otorgar bienes a alguien. Los diccionarios nos dicen que estos bienes se pueden concebir tanto espirituales como materiales. Nosotros sabemos que la palabra de Dios enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que todo aquello que es provechoso para la iglesia tiene su origen, tiene su fuente, es en el corazón mismo de Dios para nosotros. Y los ministros fue precisamente la respuesta de Dios para la iglesia. Una dádiva, un regalo, una bendición para la iglesia. Hoy en día estamos viviendo un tiempo bastante difícil porque se han levantado cantidad de hombres y mujeres que supuestamente son siervos de Dios y decimos y escuchamos a muchos decir, qué gran ministro de Dios es este, cuando deberíamos decir, qué gran ladrón es este en medio de la iglesia. ¿Cuántos hay saqueando a la iglesia? Y la iglesia de tonta se deja saquear. Pero la palabra del Señor nos alerta y nos hace entender que nosotros no debemos dejarnos engañar de ninguna manera, ni por el incrédulo, ni por estos falsos ministros del Señor. La Biblia nos enseña que cuando nosotros detectamos, nosotros identificamos a un falso ministro del Señor, yo no debo dejarme engañar por él. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el Señor le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo primero que Jesús les dijo fue, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Nadie. A veces nosotros nos dejamos engañar. Estamos percibiendo por el Espíritu que algo no anda bien y dejamos que siga la corriente del asunto, y cuando venimos a ver,
Cuando abrimos los ojos, nos damos cuenta de que fuimos estafados. Pero ya, como dice el pastor, pero ya demasiado tarde. Ahora, hermanos, dice que por avaricia, otra cosa que vamos a ver más adelante, cuando leamos lo que Pedro dice, que estos son tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Avaricia es aquel que desea obtener o llevar de nosotros todo lo que pueda saquear. No lo vamos a decir de otra manera, saquear, porque son unos saqueadores. Amén. Bien, dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ok, entendemos esto entonces. Estamos viviendo unos tiempos proféticos, estamos viviendo estas cosas, están sucediendo ante nuestros ojos. Y una de las cosas que el Señor no quiere que suceda con la iglesia es que seamos engañados. Ay, hermanos, pero es que ese es el ministro de Dios. Ay, hermanos, es que ese es el gran apóstol, el gran profeta internacional, el tremendo maestro. ¿Cómo voy a dudar, mi hermano? Si mire, ese sale por todos los canales de televisión, de cable, ese es internacional. Sí, pero analiza su vida a la luz de las Escrituras. Mira bien lo que está pasando con esa persona. ¿Te está dando o te está quitando? ¿Te está dando o te está quitando? Bien. Estos hombres, o vamos a llamarle falsos ministros, siempre han estado presentes. Siempre han estado en medio de la iglesia. Vamos a leer lo que en Hechos capítulo 20, versículo 29 nos dice la palabra. Porque yo sé que después de mi partida, esto lo está diciendo ¿quién? El apóstol Pablo. Ok. Que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces. ¿Qué hace un lobo rapaz cuando entra al rebaño de las ovejas? Las devora. La palabra allí, devorar, sencillamente nos está diciendo lo que acabamos de decir. Amén, valga la redundancia. Sencillamente nos está diciendo lo que acabamos de expresar. Hermanos, ellos están buscando siempre qué quitarnos, qué llevarse de nosotros. Bien, una señal que nosotros siempre debemos considerar cuando estemos ante alguien que viene en el nombre del Señor. Dice el Señor, vendrán en mi nombre y dirán. Pero el Señor dice que no nos dejemos engañar. Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, incluso yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Incluso. Y eso lo hemos visto ya por muchos años. Bien. Los falsos maestros nunca han faltado. Ellos siempre han estado presentes en medio de la congregación de los santos y podemos verlo allá en Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y ese tiempo comenzó desde el principio de la iglesia. Salieron de nosotros. Esa es la razón del por qué mucha gente es engañada en la iglesia. Esa es la razón del por qué mucha gente cree que estos falsos ministros son verdaderos ministros. ¿Por qué? Porque de donde salen es de en medio de la congregación. Vamos a detenernos brevemente. Voy a darle rápido esto porque nos queda poco tiempo para el acto de grado y queremos culminar esta materia y la que nos falta, que es soteriología, para ir al grado. Amén. Entonces, hermanos, hay algo bien interesante que todos nosotros debemos notar. ¿A qué se le llama anticristo o a quién se le llama anticristo en este caso? A cualquiera que está en contra de Cristo, que se levanta en contra de Cristo. Pero miren lo que ellos hacen. Dice, hijitos, ya es el último tiempo.
Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos en medio de la congregación? Devorar a las ovejas, hacer daño a las ovejas, causar disolución, división en medio del rebaño del Señor. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos siempre tener en cuenta cuando estemos ante una persona, y es que llamar anticristo o ver a un anticristo no significa sencillamente que la persona se opone a Cristo. Cuando alguien me dice a mí, mire hermano, yo creo que ya Jesucristo resucitó a todos los muertos, Él está siendo un anticristo por la sencilla razón de que no está confirmando lo que Jesucristo nos dice. Yo sé que la palabra de Dios me enseña en Mateo capítulo 24, versículos 31 al 32, que después de la resurrección de Cristo resucitaron muchos cuerpos de santos que habían dormido y aparecieron en la santa ciudad de Jerusalén. Dice que hubo un terremoto, se abrieron los sepulcros y estos muertos resucitaron. Bueno, ya yo he explicado aquí en este lugar que allí lo que sucedió sencillamente es que una vez que Jesús resucita de entre los muertos, Él, que es la resurrección, amén, que es la vida, entonces resucitó a todos los que estaban en el seno de Abraham y le llevó, y por eso se cumple lo que en el capítulo 4, versículo 8 del libro de los Efesios, o la carta a los Efesios, se dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. En otras versiones, en otras traducciones se dice a muchos que estaban cautivos, a muchos que estaban esperando en la cautividad. Esto es, el seno de Abraham fue levantado y llevado por Cristo en su resurrección, por supuesto con cuerpos, porque allí dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos se levantaron. Amén. Esta fue una resurrección, y yo considero, como lo explico en escatología, que esta es parte de esa primera resurrección de la que se habla en las Escrituras. Es parte de la primera resurrección de lo que se habla en Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Amén. Entonces, hay gente que dice, no, ya no va a haber más resurrección. No hay ahora levantamiento de iglesia, no hay rapto, no hay arrebatamiento, no hay traslado, como le quiera decir. Yo prefiero decirle traslado, porque el Señor no viene a raptar a nada. Él no es un ladrón, no es un raptor. Él es alguien que viene a buscar lo que le pertenece. Y nosotros le pertenecemos a Él. Así que yo considero que Él viene es a trasladar su posesión a su reino. Amén. Entonces, al decir que ya no hay más resurrección, que no va a haber, estas personas sencillamente son anticristos. ¿Usted ve? No solamente negar que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es el Señor, sino negar lo que Jesucristo afirma en su palabra. Al desacreditar o al poner en contra al pueblo de Dios acerca de lo que Jesucristo nos enseña en su palabra, estos se levantan como herejes, como falsos maestros, como falsos profetas, enseñando cosas que son totalmente diferentes. Ahora, miremos aquí lo que dice entonces, lo que dice en Mateo el Señor Jesucristo. Dice que los discípulos se le acercaron y le preguntaron. Dice que Él estaba sentado en el monte de los olivos. ¿Ok? Entonces los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? El versículo 4 de este capítulo 24 de Mateo, debo hacer una salvedad aquí. Hay mucha gente en la iglesia y les pido que por favor presten mucha atención.
no se descuide, no se deje distraer por ninguna cosa. Escuche bien esto. Yo enseño, y eso lo he enseñado por muchos años, que el libro de Malaquías fue el último libro del Antiguo Testamento. Se levanta Jesús 400 años después, ¿ok? Y comienza a ejercer, a desarrollar un ministerio terrenal como hombre. Él estaba bajo la ley, nació bajo la ley y predicó a la gente que estaba bajo la ley. Se escribieron 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablando acerca de todas las cosas que Jesucristo hizo y dijo. Amén. Hoy en día, la iglesia del Señor dice que son iglesias evangélicas porque creen en el evangelio de Jesucristo, refiriéndose a estos evangelios que comienzan con el Nuevo Testamento. Déjeme decir una cosa. Cuando Jesucristo está diciéndole esto aquí a los discípulos que le preguntaron, capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26, eso que allí se dice no tiene nada que ver con la iglesia. Porque cuando allí habla de rumores de guerra, allí está refiriéndose a lo que va a suceder en la gran tribulación. Que hubo 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Hermano, ¿tú cuál eres? ¿Eres insensata o eres prudente? Eso no tiene nada que ver con la iglesia, eso tiene que ver con el pueblo de Israel. Hermano, el evangelio de la iglesia es el evangelio que predicaron los apóstoles de Jesucristo. Los 4 evangelios sencillamente son una nota histórica de todo lo que Jesucristo hizo y dijo. ¿A quiénes envió Jesucristo a los discípulos? Cuando nosotros leemos los 4 evangelios, ¿no fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Existía la iglesia? No existía la iglesia. La iglesia aún no había comenzado sus inicios. ¿Cuándo comenzó la iglesia sus inicios? Allá en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo de Dios, que vino sobre ellos como un viento recio y con gran estruendo, y como fuego les envolvió, y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Amén. Comienza la iglesia allí. ¿Cuál es el evangelio de la iglesia que se supone es un pueblo diferente al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque este nuevo pueblo que el Señor ahora se estaba levantando está conformado tanto por judíos como por gentiles que creían que Jesucristo es el Señor. Entonces los 4 evangelios son una transición entre la ley y la gracia. ¿Ok? Fue predicado para la gente que estaba bajo la ley. Nosotros no estábamos bajo la ley. Nosotros no teníamos ni siquiera conocimiento de la ley. Hoy en día incluso es tanto el error y el engaño que se está introduciendo dentro de la iglesia del Señor, como decíamos en el encuentro pasado, en la enseñanza anterior, que hay muchos que se han dado a estudiar el hebreo y han caído en el gravísimo error de querer practicar las cosas que son de exclusividad para el pueblo de Israel. Y entonces ahora vemos gente que están practicando las fiestas del Purim, las fiestas de Pentecostés, las fiestas. Todas esas fiestas son un reflejo, son una tipología de lo que había de venir. Están celebrando lo que había de venir cuando ya vino y es un hecho. Yo no tengo que celebrar la Pascua, yo celebro la cena del Señor. Y hay iglesias que celebran Pascua con cordero y todo, y con hierbas amargas. Hermano, eso era para los judíos, para decirles que en un tiempo había de venir uno de parte de Dios, el verdadero pastor, Jesucristo, para darles libertad. Ellos aquí fueron libertados de una esclavitud de un pueblo que se llamaban los egipcios. Amén. ¿Qué eran los egipcios? Sí, fueron libertados, pero esto es una tipología de la verdadera libertad que el Señor nos iba a dar a todos en el mundo entero. Amén. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos leyendo la palabra y estamos mirando estas cosas, entiéndase, aquí en el Evangelio de Mateo, aunque hay grandes verdades que nosotros debemos tomar, por lo menos el Señor Jesucristo, esto que le dijo a esos discípulos, creo que nos debe alcanzar también a nosotros.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda ella es provechosa, amén. Pero yo debo aprender a discernir qué es para mí y qué fue para aquellos que estaban en Israel. Yo no puedo caer en el error en el que se está cayendo hoy en día en muchos lugares. Practicando, miren, tanto así que se están convirtiendo en judaizantes. Hay que ahora guardan el Sabbat, ahora se ponen hasta el kippah en la cabecita. Esos son errores. Y la iglesia está siendo arrastrada por estos falsos maestros para este tiempo. Bien, mirad que nadie os engañe, dice el Señor. Bueno, pero ¿por qué entonces nos estamos dejando engañar? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El error de estos falsos maestros ha levantado movimientos como los llamados el misterio del cuerpo. Ya hemos hablado un poco de esto, pero el misterio del cuerpo se basa en lo que está escrito allá en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículos 20 y 27 específicamente. Pero mucha gente pasa por alto el contexto de lo que allí se viene hablando. Leemos aquí, que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. A ver, ¿cuántos aquí tienen la unción del Santo? ¿Les puedo hacer alguna pregunta para ver si es verdad que usted conoce todas las cosas? ¿A quién le pregunto? A ver, levante la mano. A ver, ¿a quién le pregunto para ver si en verdad conoce todas las cosas? Alguien que levante su mano, por favor. No hay un valiente. Y allá en los que están escuchando esta enseñanza a través de las redes, no hay alguno que me pueda decir: pregúnteme a mí, que yo sí lo sé todo, porque tengo la unción del Santo. ¿Es verdad eso? No es verdad. Nadie lo sabe todo. Entonces, ¿a qué se refiere aquí Juan cuando dice que tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas? En relación a lo que se viene hablando en el contexto de ese pasaje del capítulo 2 de Primera de Juan. Allí se viene hablando de falsos maestros, de falsos ministros que vienen encubiertamente introduciendo herejías dentro del pueblo de Dios. En relación con eso, ya ustedes saben todo, ya yo les he explicado todo. Eso es lo que Juan les está diciendo. Ya yo a ustedes les he enseñado todo lo que tiene que ver con este tema. Y ya ustedes por el Espíritu Santo deberían discernir que eso que están diciendo es un error. Hay una pregunta que les coloqué allí en el examen. El Señor nos manda a probar los espíritus si son de Dios, si son de muertos o de demonios. La gran mayoría, escúcheme, la gran mayoría escribió que era verdadero. Allí usted, al leer el contexto en ese pasaje, va a encontrar que no se viene hablando ni de espíritus de muertos, ni de demonios, ni de espíritus inmundos. Allí se viene hablando de hombres que son falsos ministros del Evangelio, falsos ministros de Cristo. Allí se viene hablando de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos profetas. Entonces no es cierto, no era verdadera, era falsa. Amén. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros estamos mirando en las Escrituras estas cosas, debemos entender qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos mirando allí. Ok. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermano, allí no se refiere a que usted conoce cuánto mide la luna desde una punta de aquí a ahí. Usted no sabe todo, pues. Usted no conoce ni... Eso es mentira. No es a eso a lo que se refiere. Es en cuanto al tema que se está tratando allí. Ahora, el otro versículo, el 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Escuche bien. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermano, se levantó entonces una gente que se denominó el misterio del cuerpo, una organización, y comenzaron a enseñar
Y esa enseñanza que esta gente levantó ha alcanzado a mucha gente. Allá en los puertos de Altagracia y en muchos otros lugares hay cantidad de iglesias con sus pastores que están creyendo esto. Y es falso. Mucha gente dice que no necesitan de estudiar teología. Incluso, fíjense lo que decíamos hace unos momentos, incluso caen en herejías, porque dice, eso de estudiar teología es del diablo. Es una herejía. Es del diablo. Y le prohíben, usted no va a ninguna escuela, usted no, yo soy su pastor y usted se tiene que quedar aquí. Y si te vas, si te atreves a ir a una, estás en disciplina 50 años, hasta que el Señor venga y más, te voy a poner una cadena y te voy a amarrar para que no te vayas. Así están las cosas. ¿Cómo le parece? Bueno, el misterio del cuerpo es algo que viene arrastrando a una infinidad de gente como usted no tiene idea. Nosotros venimos trabajando sobre esto desde hace mucho tiempo. No ha sido fácil, por supuesto. Esta lucha, este ataque que nosotros tenemos del enemigo se debe a que estamos dándole duro. Estamos dando duro. Porque estamos barriendo, derribando todos esos argumentos, todas esas doctrinas de error. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ya hay gente que se le acerca a nuestros ministros, le dice, hermano, me gustaría que usted me enseñara, enséñeme la palabra, pero que no se dé cuenta mi pastor, porque si se da cuenta, me pone en disciplina. Bueno, esto, hermanos, es un error gravísimo, está dentro de la iglesia, hay mucha gente que no se da cuenta, pero aquí yo he escuchado a varios de ustedes que se me han acercado y me han manifestado el gran conflicto que tienen en su espíritu, en su corazón, por causa de que su pastor le quiere prohibir que se prepare, que estudie, y no, inclusive, como está estudiando en la escuela, no le dan participación alguna, prácticamente lo tienen en una disciplina. No le dan participación alguna en la congregación. Me dijo un hermano, sin mencionar nombres, que incluso habían pensado enviarlo a pastorear una obra bien lejos. Lo querían bien lejos porque el hermano que está viniendo a las revelaciones, a la verdad de la palabra, cuando escucha estas cosas erradas, trata de hacerles ver que es un error. ¿Y cómo? Es contrario a lo que ellos enseñan, entonces no les conviene tenerlo allí. Vamos a ver cómo nos deshacemos de este hombre y vamos a llevarlo bien lejos para evitar que nos sigan enseñando lo que es la verdad. Esas cosas están pasando, usted ve. Sigamos. Una de las principales enseñanzas que este diabólico movimiento, el misterio del cuerpo, está extendiendo y se ha extendido como usted no tiene idea, hermanos, es que no necesitamos ser estudiantes de las Escrituras, porque todo lo que sea necesario saber, el Espíritu Santo nos los revela. ¿Es cierto eso? Mire, hermano, ¿para qué el Señor entonces nos dio los domatas? ¿Para qué el Señor nos dio los 5 ministerios? ¿No fue con el propósito de equiparnos? ¿No fue con el propósito de perfeccionarnos, de capacitarnos hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios? Y entonces, si el Señor nos dio estos regalos para llevarnos a conocer verdaderamente quién es Jesús, ¿cómo es que ya no necesitamos a estos maestros, que ya no necesitamos a los ministros? Lo que necesitamos es al Espíritu Santo y nada más. Estudiar la palabra, eso es del diablo. ¿Cómo le parece que estudiar la palabra de Dios es del diablo? Eso no es una herejía. ¿Y cuánta gente, por su ignorancia, se mantienen allí dentro de estas congregaciones? Lamentablemente. Cantidades, millares y millares de millones, diría yo, están dentro de este tipo de congregaciones. Lo que pasa es que como son personas que nunca se prepararon, son personas que no caminaron en el orden de Dios, según lo establecido por Dios, ellos no quieren que nadie descubra la verdad porque se meten en problemas.
Gloria al Señor. Vamos a leer ahora aquí en segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro. Vamos a leer allí estos primeros 2 versículos y entenderemos mejor lo que estamos hablando. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿No es una herejía destructora esto que está pasando? ¿No quiere el Señor que en este tiempo profético que estamos viviendo, la verdad de la palabra de Dios, o sea, el conocimiento de Jehová, llegue hasta lo último de la tierra, cubra la tierra como el agua cubre el mar? ¿No es ese el propósito de Dios para este tiempo? Por supuesto, una herejía destructora está tratando de enseñarle a la gente que no es necesario estudiar, no es necesario prepararse, no necesitamos ministros, pastores, maestros, no necesitamos nada de eso. El Espíritu Santo nos revela todo. Por eso es que han salido en tantas iglesias casos como el que yo mencioné hace varios encuentros atrás. Creo que fue en Guatemala, decíamos, que llegó una persona endemoniada a la congregación y se levantó la profetisa. Se me pone la boca al tamaño de este púlpito cuando digo profetiza. Diciéndole, el Señor me reveló, pastor, que tenemos que meter a esta persona, a una muchacha que estaba endemoniada, en una hoguera para que el demonio se salga. Y el estúpido pastor, ignorante, tú no eres, ¿no? ¿A qué? Del otro lado. Escuchó a la profetisa. Que le dijo que el Señor le había revelado que tenían que someter a una hoguera a esa muchacha porque estaba endemoniada para que le saliera el demonio. Se fueron al patio del templo, se encendieron una hoguera y metieron a la muchacha allí. La mataron. Y ahora ellos están presos. Están presos. ¿Usted ve? ¿De dónde sale eso? De la ignorancia. Y así como estas, que es una cosa muy extrema, muy alarmante inclusive, usted no tiene ni idea de la cantidad de herejías. Yo considero que es una herejía orar así, decirle al Señor, ay Dios mío, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Será que tú me estás probando? Yo creo que eso es una herejía. ¿Qué cree usted? Señor, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Yo soy bueno, yo no me merezco que me hagáis estas cosas, Señor. Hermano, el Señor Jesucristo ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret para que Él anduviera haciendo bienes y sanara a todos los oprimidos por el diablo. Quien trae las enfermedades es el diablo a través del pecado que hay en el corazón de los hombres. Dios pudiera hacerlo, como en el caso de Naamán. O en el caso de Naamán, ¿cuántos lo recuerdan? El caso de Naamán, que llegó ante el profeta y el profeta le dijo, zambúllete 7 veces allá en el río y serás sano. Lo hizo así. Y luego vino ¿quién? El criado, Giesi. ¡Ey! Mira, si es bobo, no hombre, dice Giesi, con el profeta. Si es bobo. Dejó ir al hombre con todo ese poco de billete que cargaba así y que se lo quería. Si es bobo, no, yo no voy a pelar ese boche. Y se le pegó atrás, mira, no, que aquí me manda mi señor, que llegaron unos muchachos allá, necesitan unos buenos vestidos y unas bolsitas de plata y bueno, todo lo que tú puedas mandar, mijo. Y lo escondió por allá en una cueva, ¿sí? ¿Qué hizo el criado Giesi? Hermanos, yo le voy a decir una cosa, eso fue una cosa como lo que le sucedió a Ananías y Zafira allá en el libro de los Hechos, que le mintieron al Espíritu Santo, que quisieron engañar a Dios, etcétera, etcétera. Hermanos, el Señor a través del profeta le dijo a Giesi, bueno, la lepra de Naamán se te pasará a ti, pero eso fue una maldición que un hombre de Dios le lanzó a su criado por ser un sinvergüenza y se la merecía. Y la lepra de Naamán se le pasó a Giesi. Eliseo iba por ahí caminando y salieron unos muchachos y empezaron a meterse con él. Lo iba a decir como decimos aquí en Maracaibo, pero mejor no.
sube calvo. Y los maldijo. Y vinieron unos osos y los devoró y los destruyó, los mató a los muchachos. Son casos, pero de allí a decir que Dios lo hizo, ¿quién fue el que lo hizo? Lo hizo el hombre de Dios. Porque tenía el poder, porque tenía la autoridad para hacerlo. Por eso es que el Señor dice que de una misma boca, ahora que nosotros tenemos como fruto del Espíritu en nuestra vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. De una misma fuente no puede salir bendición y maldición. A veces nos provoca, cuando ese tipo se nos atraviesa, a veces nos provoca, pero debemos mordernos la lengua, porque lo que nosotros lancemos por nuestros labios, por nuestra boca, puede causar efectos, y estos efectos pueden ser destructivos. Dios no quiere que nosotros seamos para maldición, sino para bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo el Señor a nuestro padre Abraham, porque somos de la fe. Amén. Y nosotros estamos aquí para bendecir, no para maldecir. En una oportunidad el apóstol Pablo le deseó, ojalá que se mutilasen. ¿Quién? Himeneo y Fileto, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban causando grave daño en medio de la congregación de los santos. Ustedes, pero no es Dios. Yo considero entonces que es una herejía decir, Señor, ¿por qué me estás enviando esta enfermedad? ¿Por qué me pusiste así, Señor? Mire, olvídese. Pablo, allá en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, dice, y para que la grandeza de las celebraciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne que me abofeteé, un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás. Se le levantaron las turbas, lo persiguieron, lo azotaron, lo encarcelaron, le tiraron piedras, lo dieron por muerto. ¿Qué no le pasó al pobre Pablo? Amén. Hermanos, nosotros necesitamos pues discernir, entender, reconocer quién nos está enseñando la verdad y quién nos está enseñando el error. Ahora, la iglesia está llena de gente que dicen ser maestros y que si te descuidas te cuelan la herejía y tú te la comes, te la tragas. ¿Ok? Dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lamentable y tristemente, los falsos maestros han sido y siguen siendo engañados por otros que son falsos maestros también y por el mismo Satanás. Y de esta manera van en un ciclo en lo que las vidas, en la que sus vidas van de mal en peor, o sea, engañando y siendo engañados. Son maestros que se levantaron siendo engañados por la abuela y ellos ahora están engañando a otros, a los nietos. Usted ve, es un ciclo. Qué, hermanos, qué cuidado debemos tener nosotros de todo esto. Es necesario, pues, escudriñar las Escrituras. Amén. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 13 dice, mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos creen que les está yendo muy bien, porque ahora tienen sus cuerpos llenos de grandes, de fabulosas joyas que le han saqueado, que le han quitado a los hermanos de la congregación. Se jactan de ser unos ministros prósperos porque tienen un tremendo vehículo. Si Dios te lo da, amén, pero no a base de el error, no a base de la disolución, no a base del engaño, de la estafa. Amén. Dios nos puede dar a nosotros riqueza, sí, amén, pero no de esa manera. Los falsos maestros entran encubiertamente a la obra disfrazados como ministros de Cristo. ¿Por qué creen que dice que disfrazados? Disfrazados. Aparentemente, como dice Pedro, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de esa piedad que ellos aparentan.
¿Por qué disfrazados como ovejas? Usted nunca va a ver a uno de estos falsos maestros, de estos falsos ministros, llegar aquí ante nosotros con un letrero en la frente que dice: yo soy un falso maestro, yo soy un falso apóstol. Usted nunca va a encontrar que sobre estas personas haya algún letrero que les identifique como falso maestro, no. Por eso es que usted tiene que conocer cómo es que va a identificar a este falso maestro, a este falso profeta, a estos falsos ministros. Por sus frutos los conoceréis. Eso lo dice el Señor y nos dice: no os dejéis engañar por nadie. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. O sea, en otras palabras, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vamos a entender lo que Jesús dijo aquí. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Usted donde llegue, Cristo llegó con usted. Usted llega y dice: yo soy uno con Cristo. Es como si Cristo estuviera llegando allí con usted. ¿Amén? ¿Sí o no? Ahora, hermanos, si esto es así, ¿por qué dicen o llegan diciendo en su nombre: yo soy el Cristo? Es como decir: no, yo soy un profeta de Dios. Yo soy un profeta de Dios. Viene como si fuera uno de Cristo, un cristiano. Un cristiano. Pero está disfrazado. Usted tiene que quitar ese disfraz a esa persona. ¿Cómo lo va a quitar? Por sus frutos los conoceréis. Si no tiene en su vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, fe, hermano, si no tiene eso, usted va a identificarlo claramente. No, pero que hace tantos milagros. En aquel día, dice el Señor, vendrán muchos y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, sanamos a muchos enfermos, echamos fuera muchos demonios. O pudiera decir: levantamos tantas iglesias, organizaciones, fundaciones. Jesús le va a decir así: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo le he dicho aquí: ¿es malo sanar a los enfermos? ¿Es malo echar fuera a los demonios? ¿Es malo levantar organizaciones para la gloria del Señor? No es malo. Pero ¿por qué el Señor le dice: apartados de mí, no os conozco? O sea, vienen disfrazados como ministros de justicia, pero son ministros de Satanás. Y la única manera de poder identificarlos es por sus frutos. Ellos pueden hacer milagros también. Ellos también pueden echar fuera demonios. Ellos pueden hacer muchas cosas, como las hacemos nosotros. Los hijos de Satanás también pueden hacer milagros. Sí, señor. De que vuelan. Sí, señor. Amén. Sí, señor. ¿Ustedes no creen que los brujos vuelan? Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Todo lo contrario de lo otro. El regalo de Dios para la iglesia es dado a la iglesia. Estos vienen buscando de la iglesia para ellos. Y una vez conocí a una persona. Tuve mucha amistad con esa persona. Buen cantante en la iglesia. Él decía ser profeta. Un día, menos pensado: bueno, ¿y qué pasó con el hermano Sultano? Se desapareció el hermano Sultano. Después me di cuenta de qué fue lo que pasó. Hay una hermanita de la congregación que vendió unas haciendas y le entró un buen dinero. Y el hermano le llegó a la hermanita de repente a su casa: hermana, vengo aquí porque el Señor me envía a darte un mensaje que traigo de su nombre. Ay, sí, esto es palabra de Dios. Así te dice el Señor: este es mi siervo, instrumento escogido me es este para grandes cosas. Y yo te digo que dale a este siervo un carro que él necesita para su ministerio. Así te dice el Señor. Y la bobolonga le dio el carro. Profeta, mire, de pacotilla será. Bueno, hermanos, entran encubiertamente, se disfrazan, tienen apariencia. Mire usted,
usted los ve y ellos están tan convencidos de que son verdaderos profetas que usted cree, se come el cuento. Se come el cuento, pero no es así. Mire lo que dice Pablo cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, el capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, así te dice el Señor. Miren, hermanos, si en este tiempo se estuviera practicando lo que la ley dice de los falsos profetas, ¿qué becerros de falsos profetas nosotros viéramos en los frentes de las congregaciones, de los templos? Apedreados, fraudulentos, todo es con trampa, con maña. Así te dice el Señor cuando el Señor no ha dicho nada y usan el nombre del Señor en vano para sacarle a la gente lo que la gente tiene. Amén. Santo es el Señor. Mire, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pedro dice en el versículo 1 de este capítulo 2 de la segunda carta: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Escuche bien, aún negarán al Señor que los rescató. Eran cristianos, estaban en la iglesia, el Señor pagó un precio por ellos. Yo le voy a decir una cosa, vamos a entender esto porque algunos se pueden confundir aquí. O sea, hermanos, que en la iglesia puede haber alguien que hoy es y mañana no. ¿Me explico? ¿Puede alguien perder la salvación? En otras palabras, ¿puede alguien perder la salvación? Qué buena pregunta. ¡Qué buena pregunta! ¿Puede alguien perder la salvación? Esa es una pregunta buena. Vamos a explicarlo de esta manera. Preste atención para que después no vaya a decir que yo dije aquí otra cosa. ¿Por cuántos o por quiénes dio Jesús su vida? Derramó su sangre. ¿Quiénes son todos? Por la iglesia. ¿Por quién? Por el mundo. Pero el mundo no está en tinieblas. Él dio su vida por el mundo. Por el mundo que está en tinieblas, que está bajo la esclavitud del pecado y de la muerte en las manos de Satanás. Sí, por ellos murió. Él le dio la salvación a todos, ¿verdad? Él rescató a todos, ¿verdad? Sí. Pero vinieron aquí a la congregación de los santos. Ellos tenían la oportunidad de estar en la presencia del Señor todos los días de su vida, porque el Señor los rescató del mundo. Sí, para ellos era la salvación, pero sencillamente estaban allí, pero no era porque ellos realmente habían nacido de nuevo. No tenían el fruto del Espíritu Santo. Estaban allí, pero sus intereses eran egoístas, eran otros. No eran los del Señor. El Señor, mire, le ha dado la salvación a todo el mundo, gratuitamente. Venid a mí todos, todos. Pero hay muchos que están en la congregación y yo tengo que preguntarme, ¿será que todos los que están aquí son salvos? A veces vemos gente que pasó aquí llorando y con moco y botando moco. ¿Ah? Pero ese es un mentiroso que lo que estaba era atrás de la muchachita que le gustaba y le dijo: si no te conviertes al Señor, yo no te acepto. ¡Aleluya! Amén. ¿Me explico? Y así como esas, muchas otras cosas. Hay gente que está en la iglesia y nosotros creemos que porque viene a la iglesia, a las reuniones de iglesia y a todos los cultos y los vemos allí y a veces brinca y salta y se tira al suelo y todas esas cosas y habla en lengua y nosotros creemos que porque tienen apariencia de piedad. Pero quien en verdad ve el corazón de la gente y que no necesita que nadie le diga quién es el hombre, es el Señor. A nosotros nos puede engañar, pero a Jesús no. Y así hay mucha gente metida en la iglesia. Podemos creer que es un verdadero cristiano, pero es un tremendo sinvergüenza metido allí. Aparentemente es una oveja, pero está disfrazado. ¿Me explico?
Amén. ¿Entendimos esto? Amén. Por eso es que fueron rescatados, pero llega el momento en que van a negar Así es. la eficacia de la piedad. Fueron rescatados por el Señor, pero se van a levantar como falsos ministros de Jesucristo, haciendo daño a la iglesia del Señor. Aún negarán al Señor que los rescató. ¿Por qué lo van a negar? Porque que ellos no pertenecen al Señor. Miren, llegaron a un punto, fue tanta la influencia que ellos recibieron de la iglesia en sus vidas, que hacían sanidades, hacían milagros, echaban fuera demonios, predicaban la palabra del Señor. ¡Hoy qué bueno predicaba la hermana! Y fíjate qué pasó con él, se descarrió. Tenemos que preguntarnos, ¿en realidad se descarrió? Porque si se descarrió, el Señor lo vuelve a rescatar y Él lo trae otra vez a su redil. Para eso Él es el buen pastor, amén. Deja las 99 y va a buscar a la una que se había perdido y la rescata y la trae. Pero es que hay muchos que están allí, pero que no son ovejas del Señor. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Pero no eran de nosotros. Y esos los vemos incluso vestidos como ministros de Jesucristo. Con traje y corbata. Con todo y corbata. Amén. Y así hay muchos. Me encantó. Amén. Qué lástima que no se grabó. Sí, se está grabando el audio. Aleluya. Y eso le podemos de video, ahora le vamos a colocar imágenes y algunas cosas. Pero sí lo vamos a subir a YouTube. Pero pueden perder la salvación. Pueden perder la salvación. Hermano, la salvación no se pierde. Jamás. Nunca. Jamás. Porque el que es salvo siempre será salvo. Se pierde el que nunca se salvó. Se pierde el que nunca nació de nuevo. Que parecía un cristiano, pero que no era cristiano. Amén. Ese es el que se va a perder. Judas se perdió, que parecía un cristiano, que parecía un apóstol, pero no era un apóstol, no era un cristiano. No creía más bien a Satanás. Estaba infiltrado. El hijo de perdición. Amén. Entonces en la congregación hay mucha gente así. Hay mucha gente así. Gloria al Señor. Ok, la falsa doctrina dentro de la congregación es como el cáncer. Va comiendo, como la gangrena dice, hasta que destruye la fe del que ha sido atacado. Mire, usted no tiene idea de la cantidad de gente en las iglesias que se han dañado de tal manera que han... Por esto es necesario, no sé si ustedes lo consideran, por eso es necesario reconocer quiénes son estas personas, cuáles son sus falsas doctrinas y exponerlos para que todos se guarden en la verdad, no dejándose callar. Mire, hermano, cuando usted vea en la congregación a una persona que usted la ve que viene a todos los cultos, siempre, no se pela, viene siempre a la hora, no llega tarde, siempre vestido con corbata y todo, pero usted lo ve que le llega el hermano con aquella situación, si es posible hasta llorando: hermano, mira, estoy con esta situación, ayúdame por favor. Cierra contra él su corazón, no tiene amor, ¿ve? Usted comience a ayudarle a esa persona. Y no, yo voy a dar yo los reales, bastante me fregué yo cagando, yo te voy a dar los reales míos a vos, chico. Así hay mucha gente en la iglesia. Pero dice que la ayuda mutua nosotros nunca la dejemos. Nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros. Debemos llevar los unos a los otros nuestras cargas. Debemos amarnos los unos a los otros. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Nunca deja de ser el verdadero amor, hermanos. Entonces nosotros vemos a esa persona, aparte de que cierra su corazón y no ayuda a nadie, pudiéndolo hacer, entonces se la pasa hablando mal del pastor, y en rebeldía, y en desobediencia, y usted comienza a preguntarse: ¿será que esa persona ha nacido de nuevo? ¿Será un verdadero cristiano? Pero como nosotros no conocemos el corazón del hombre, el que lo conoce es el Señor, dejemos nosotros que el trigo y la cizaña crecen juntos. El día del arrebatamiento, el día en que el Señor vaya a recoger lo que le pertenece a su trigo, Él recogerá su trigo, la cizaña se va a quedar allí y se va a quemar.
Dejémoslo allí. De pronto en el camino se arrepiente y se convierte al Señor. Mientras tanto, bueno, Él estará así, pero por lo menos reconozcámoslo para que no nos engañen. Para que no nos engañen. Amén. Estamos hablando de cosas que, aunque tienen mucho que ver con el liderazgo, sin embargo también suceden dentro de la congregación. ¿Ok? Y esto es bueno saberlo, hermanos. Vamos a quitarnos la venda de los ojos, vamos a abrir los ojos, vamos a ver claramente las cosas como son. Amén. Bien. Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículos 17 y 18, lo siguiente: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Escuche bien esto ahora, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ay, entonces, ¿para qué estamos aquí en la iglesia? Si ya la resurrección se efectuó, entonces nos va a agarrar igualito la gran tribulación, no va a haber arrebatamiento de la iglesia, el Señor no va a resucitar a los que están muertos. Ojalá y se mutilasen, dijo en una oportunidad Pablo. Ojalá y se mutilasen. Hay aquí algunos casos de algunos hombres que se levantaron en el pasado. No voy a detenerme en esto. Les voy a pedir que usted los lea bien para que vea ilustraciones de cómo se levantan este tipo de personas. El caso de Jin Jong, el Templo del Pueblo, que fue una organización religiosa fundada en los Estados Unidos en el año de 1955 por el reverendo James Warren Jong, Jin Jong, bajo la denominación de la Iglesia Cristiana Pentecostal, pero que en cuestión de años varió sus creencias religiosas hasta llegar a sostener una mezcla de comunismo y cristianismo. Me detengo allí. Usted lo va a leer mejor después. Hoy en día, escuche esto que le voy a decir, escúchelo, por favor, escuche bien. Se están registrando ante el Ministerio de Justicia y Culto iglesias con estos nombres: Iglesia Bolivariana Chavista de Jesucristo. Ya conozco una, ya fui a predicar en una. Fuiste a predicar una. Y hay un cuadro de Chávez en una marruna. En vez de una cruz hay un cuadro de Chávez. ¡Ey! Eso es cierto. Iglesia Bolivariana Chavista de Jesucristo. Bueno, este Jin Jong comenzó muy bien. El hombre levantó una organización tremenda, pero después mezcló eso con el comunismo. Se mezcló la política con lo espiritual. ¿Qué fue lo que pasó allá en el 300 después de Cristo? Cuando Constantino, cuando el Estado decidió que la iglesia oficial, la religión oficial del imperio era el cristianismo. ¿Qué fue lo que pasó? Se metió la política, se metió toda la apostasía que había en estos políticos y toda la basura que siempre hay en la política. Política es sinónimo de hipocresía, de mentira, de falsedades, de todo eso. Eso es la política. Se metió todo eso. ¿Y a qué llegó la iglesia? A convertirse en una iglesia apóstata prácticamente. Practicantes de toda clase de herejías, de toda clase de errores, de idolatrías. Bueno, indulgencias. ¿A qué llegó la iglesia? Gracias a Dios, porque se levantó un Martín Lutero en la época de los 1800 y otros más como él, que bueno, hicieron una reforma y nosotros salimos de allí. Correcto. Y todavía estamos llenos de mucha basura que traemos de ellos. Correcto. Tenemos pues que depurarnos, y eso, la única forma de lograrlo es con la palabra. La revelación. Entonces el diablo tiene engañada a tanta gente diciéndoles que eso de estudiar teología es del diablo. No necesitamos estudiar, lo que necesitamos, hermano, es meternos 40 días de ayunos cada mes, mensualmente 40 días de ayuno, imagínate pues. Siempre tiene 30. Bueno, pero ellos se meten 40 días cada mes de ayuno para que el Espíritu les revele todas las cosas. Casi nada. ¿Me explico? Ajá. Ya se lo voy a explicar mucho, pues. Hay otro caso aquí, el de David Koresh, los davidianos. Ellos hicieron una organización. Miren, eso tenían allí hasta metralladoras, tenían armas de largo alcance, y eso era drogas, y ahí había de todo.
El hombre tenía un harén de mujeres para él. Eso era terrible hasta que vino ese departamento de narcóticos y tabacos y eso allá en los Estados Unidos y acabaron con esto. Terminaron toda esa gente muerta. Bueno, hay muchos casos. Usted lea estos casos, que siempre es bueno tener una idea de lo que está sucediendo en el mundo. José Smith levantó el movimiento de los mormones que llamamos nosotros, o sea, los santos, bueno, la iglesia de los santos de los últimos días. La iglesia de los santos de los últimos días. ¿Sí? Y él dice que se le apareció Moroni, un profeta, y que le dio una... Bueno, y entonces levantaron sus doctrinas y sus cuestiones. Y mucha la gente en el mundo entero que está siguiendo este movimiento. Ahora, se demostró que era un engañador, un mentiroso, igual que Russell, el fundador de la iglesia de los testigos de Jehová. La iglesia de los testigos de Jehová, él dice que él tradujo la Biblia del original al idioma, pero le hicieron un juicio y demostraron que el hombre no conocía la lengua original de la Biblia. La traducción que él hizo fue a su manera, a su criterio, como él creía. Esa Biblia que ellos tienen una falsificación de la Biblia. Bueno, así han surgido muchos y seguirán surgiendo. ¿Ok? Vamos a ver aquí algo bien interesante. Estamos en la página 8, el punto 2, el título 2. Hay una diferencia, y entiéndase, hermanos. Yo hice una pregunta hace un rato. ¿Cuántos lo saben todo? Levanten la mano porque quiero hacer una pregunta. Nadie levantó la mano. Lo que quiere decir que aunque todos tenemos la unción, no lo sabemos todo. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, quiere decir que si alguien que se levante como maestro en la congregación, pero enseña un error, porque está equivocado, y así se lo enseñaron, es un falso maestro. Hay que entender, o tenemos que reconocer la diferencia que hay entre un falso maestro y un maestro equivocado. Un maestro equivocado, tenemos un ejemplo allí en las Escrituras. Voy a darle más rápido a esto para que ganemos tiempo. El caso de Apolos. Correcto. El caso de Apolos en las Escrituras, en el libro de los Hechos. Él llegó y era elocuente en palabras. La gente se quedaba admirada, maravillada escuchando a este hombre. Predicándoles y enseñándoles el camino de Cristo, hablando y defendiendo la causa de Cristo. Pero allí estaban Aquila y Priscila y lo escucharon y se dieron cuenta, detectaron en la enseñanza de este hombre, que era tremendo, poderoso en palabras, dice la Escritura, que estaba enseñando no el bautismo como Jesucristo lo enseñó, sino que enseñaba el bautismo de Juan el Bautista. Ya nosotros aquí hemos analizado este asunto. Sabemos que el Padre le ordenó a Juan el Bautista un bautismo. El bautismo en el nombre del Padre es el bautismo de arrepentimiento, sumergiéndole bajo las aguas. Algunos dicen que aspersión, otros dicen que inmersión. Yo creo, hermanos, que fue sumergiendo, porque la palabra bautizar significa eso, sumergir, introducir dentro. ¿Ok? Si practican así, echándole una agüita así con las manos o con un goterito, allá ellos. Yo practicaré siempre es la sumersión. Amén. Ok. Entonces, llegó a Apolos y era tremendo, pero lo llamaron entonces, mire esto, lo llamaron Aquila y Priscila y lo colocaron, lo pusieron en el camino correcto. Le explicaron, mira, bro, el Señor Jesucristo, nosotros somos testigos de eso, lo escuchamos y los apóstoles nos enseñaron, así asado. Enseñó esto. Existe el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario que nos bauticemos en las aguas para arrepentimiento, pero también tenemos que recibir el Espíritu Santo para que entonces el Espíritu Santo nos introduzca en el cuerpo de Cristo y tal, y lo ponen en el camino correcto. El hombre escuchó con modestia, con humildad, con mansedumbre, la corrección. No se enrolló, como diríamos nosotros aquí, mucho menos se engoriló. ¿Por qué? Porque en él había el espíritu correcto. Amén. Un hombre que tenía el fruto del Espíritu
Ahora, el hombre que es falso no acepta la corrección. Al contrario, se te levanta, se te pone iracundo, te dice 4 y te manda para el infierno si es posible. Imagínate, te manda a ti para el infierno. ¿Me explico? Vas a decir tú a mí, chico, que no es así. Yo soy un maestro de la palabra. Yo soy consagrado, yo tengo tantos institutos bíblicos y la Biblia me la sé de memoria, chico. Ave mía, tú que eres un nuevo ahí. Así se pondría un falso ministro de Jesucristo. Pero Apolos era un varón elocuente y le dieron recomendaciones para que fuera a muchos otros lugares a llevar la enseñanza, pero fue corregido. El maestro equivocado puede tener un error en algún punto hasta que, por ejemplo, yo les mencionaba al principio de un hermano que está estudiando con nosotros allá en los puertos de Altagracia, pero cuando él descubrió el error, él aceptó, él reconoció. Es más, ante toda la iglesia dijo, hermano, eso es basura, bote esa aquí, eso no sirve, eso es error. La verdad es esta. Ahora yo lo entiendo. Es una persona humilde, sencilla, tiene el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, hay muchas cosas. Me gustaría que ustedes estudiaran bien este punto para que esto estuviera claro, porque no vayamos también a caer en el error de juzgar. Y ahora que digo esta palabra, juzgar, la Biblia nos enseña es a probar, no a juzgar. ¿Me explico? A probar, no a juzgar. No a juzgar a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los falsos profetas, etcétera, etcétera. Probar es una cosa, juzgar es otra. Bien. Aunque hay casos en que nosotros estamos llamados a juzgar. Hay casos en que nosotros estamos llamados a juzgar. ¿Ok? Bien. A menudo se usa esta expresión o esta frase. Nadie se la sabe todas en cuanto a la Biblia se refiere. Hermano, ¿cuántas cosas yo he aprendido de un niño? Yo lo digo, yo no las sé todas. Aquí, ustedes me han corregido a mí en oportunidades. Amén. Y yo les he dado gracias. Ah, sí, es verdad. Gracias. Yo no me las sé todas. Yo sigo aprendiendo y tengo que estar allí en esa tónica para que el Señor me mantenga pues en la línea donde yo debo estar. No debo equivocarme, no debo enseñar el error a la iglesia del Señor. Si cualquiera pues a quien usted quiera corregir, claro, debemos ser prudentes, sabios, porque saben que es incongruente que nosotros tengamos aquí a una persona a quien el pastor invitó para que predique y dice algo que no está incorrecto y se levante usted allá. Discúlpeme, mi estimado, pero eso que está usted diciendo allí, eso no es así, está equivocado. Y públicamente usted avergüenza al hombre de Dios. A lo mejor él está equivocado, pero ¿qué fue lo que hizo Aquila y Priscila? Lo llamaron aparte y lo pusieron en el camino. Pero hay personas que son soberbias y se levantan. Un momentico, usted está equivocado, eso no es así, porque a mí me enseñó el maestro Mario que era de esta otra manera. Ay, me mete en paquete a mí. ¿Ah? Así no es como se hace tampoco, por supuesto. Usted si sabe que es un error. Yo he tenido casos en que he tenido que enfrentar a ciertas personas que dicen ser apóstoles y profetas. Una vez estuvo predicando en una iglesia y entonces señaló a fulano que estaba allí en una silla sentado. Así te dice el Señor, te he llamado para ser evangelista y tú te he llamado para que seas profeta. Vengan para acá, pastor, vengan para acá. Los ministros aquí de la iglesia, vamos a ponerle las manos de una vez. Resulta que el Señor había llamado a ser evangelista tenía una semana de convertido. Y vino a la iglesia porque estaba detrás de una de las hermanitas. Y de una vez lo ungieron como evangelista y al otro como profeta. Yo vi eso y cuando terminó el servicio me acerqué donde estaba el pastor y llamé al apóstol. Ven acá, apóstol, venga por acá, por favor, con el pastor. Yo tengo que corregirle a usted lo que acaba de suceder en este día, aquí en este lugar.
por esto y por esto. Y entonces le expliqué por las Escrituras el grave error que él había cometido. Bueno, la verdad que lo que yo quise hacer no fue ungirlo como evangelista, sino darle una unción para que se preparara. No, pero que usted en ningún momento dijo eso. Usted lo ungió como evangelista y como profeta. Y este muchacho lo que tiene es una semana de haberse convertido al Señor. ¿Cómo lo va a ungir si ellos todavía no se han preparado? Si ellos todavía no han estudiado. ¿Cómo usted lo va a ungir y a enviarlos al ministerio así? Eso es un error. Entonces, finalmente me asintió y me dijo: tiene usted razón, varón de Dios, tiene razón. Trataré de corregir eso y que no vuelva a suceder. ¿Ven? Porque el maestro monitorea lo que se está enseñando, lo que se está haciendo. Correcto.